Bueno, vamos a ir dando comienzo entonces para tratar de respetar el horario, ¿sí? Que es la idea de que podamos todos participar de este foro y después seguir con nuestras actividades. Así que bueno, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a todos, a todas. Mi nombre es Fernanda Rodríguez. Un placer acompañarlos como moderadora en este foro Ciudades Abiertas, un modelo de desarrollo con inclusión. Les damos la bienvenida en especial al diputado nacional y presidente del Partido Solidario, Eduardo Fernández, que nos acompaña esta tarde, a los concejales de la ciudad de Cosquín, la concejala Nora Escalante y el concejal Darío Vidal, y los expositores que van a ser quienes tengan a cargo cada una de las mesas con las diferentes temáticas que vamos a abordar hoy, a Jorge Hermansica, convencional constituyente de la Carta Orgánica de Villa Carlos Paz, a Cecilia Becerra, arquitecta y magíster en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNC, docente de la FAU, directora de planificación urbana de la ciudad de Río Ceballos en el periodo 2011-2015, a Víctor Hugo Díaz, arquitecto, integrante de ACUA Fundarec y de la Asamblea Ciudadana de Unquillo por el Ambiente, a Julieta Capdeville, docente de Sociología en la Escuela de Geografía de la Facultad de Filosofías y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y también investigadora del CONICET. Y vamos a saludar especialmente a Lucía Paje, que es licenciada en Antropología por la UNC, quien realizó su trabajo final titulado Trayectorias, Estrategias y Sentidos del Habitar, acercamiento etnográfico en un barrio cerrado en la ciudad de Río Ceballos, Córdoba. Ese trabajo fue dirigido por la doctora Julieta Capdeville. Actualmente ella se encuentra trabajando en un proyecto para el doctorado en Ciencias Antropológicas sobre modos de habitar y procesos de diferenciación social en barrios cerrados en la ruta E53. Lucía nos va a estar acompañando, no va a estar en este momento exponiendo, pero bueno, ella está acompañando todo este proceso, así que la saludamos. Bueno, un placer enorme, como decía, que nos hayamos encontrado acá en esta instancia. Les recordamos que se van a hacer diferentes mesas, los paneles con los expositores. Mientras si van surgiendo preguntas a medida que cada uno expone, les pedimos que las escriban a través del chat del Meet. Nosotros las vamos a ir recuperando y al final de los expositores, el concejal Darío Vidal va a ser de moderador con las preguntas que vayan surgiendo en el chat. Así que les pedimos que participen. Lo que vamos a hacer ahora también es linkear en el chat acá del Meet el proyecto que presentó la concejala Nora Escalante para que puedan tener acceso y leerlo a aquellos que no lo hayan leído en el momento, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar comienzo formal. En la ciudad de Cosquín, los concejales de Fuerza Cosquín, Nora Escalante y Darío Vidal, presentó para limitar la erradicación de barrios cerrados a partir de consideraciones en torno al impacto ambiental y social que este tipo de urbanizaciones generan. Pero la nuestra no es la única ciudad que avanzó en tal sentido, sino que en la provincia existen otras localidades que desde hace varios años plantearon debates similares. Estos debates, lejos de estar cerrados, se actualizan permanentemente por las presiones de los desarrollistas inmobiliarios, quienes siempre buscan avanzar en contra de las ordenanzas y leyes. El objetivo de este foro es recoger esas experiencias de las ciudades vecinas, como Villa Carlos Paz, Unquillo, Río Ceballos y Córdoba Capital, repasar los nuevos desafíos derivados del crecimiento urbano y dejar planteado el debate de qué políticas públicas son necesarias en este momento para resguardar nuestros recursos naturales y nuestra forma de convivir en sociedad. Por eso vamos a presentar a la concejala Nora Escalante para que haga una pequeña exposición sobre el proyecto presentado. Nora, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Celebro primero este encuentro, que para nosotros es muy importante enfatizar que consideramos que es la primera vez que 4 localidades se reúnen para tratar sobre esta problemática que realmente avanza sobre el interior de Córdoba. Agradecemos profundamente a Cecilia, Julieta, Víctor y Jorge, que han accedido amablemente a participar y a compartir con nosotros sus experiencias. Brevemente,
les voy a contar de qué se trata el proyecto. En definitiva, el proyecto lo que busca es prohibir la construcción y la instalación de barrios cerrados en el ejido de Cosquín. Fundamentalmente basándonos en la preservación de lo poco que queda de monte nativo y en la cohesión social, y preservar la cohesión social. Son dos cosas fundamentales y el basamento y el espíritu de este proyecto, ¿sí? Con los aportes hemos tomado opiniones de ciudadanos, ustedes las habrán escuchado incluso en la audiencia pública. Esta es una de las grandes preocupaciones, el avance de este tipo de urbanización, que en definitiva va produciendo una fragmentación social y agudizando la diferencia social. Lo que nosotros de alguna manera queremos prevenir. En realidad, y para ser breve y dar espacio para escuchar las experiencias de las otras localidades, consideramos que tenemos riquezas naturales, también tenemos riquezas sociales. Una sociedad plural, respetuosa de las diversidades y solidaria. En definitiva, lo que busca este proyecto es justamente preservar y proteger las riquezas con las que hoy contamos. Así que no voy a hablar más, quiero escuchar las experiencias de los compañeros y compañeras que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar presente a todos los que están participando. Muchas gracias, concejala Nora Escalante. Vamos a presentar el primer panel, titulado Villa Carlos Paz, la ciudad que prohibió los barrios cerrados en su Carta Orgánica. La ciudad de Villa Carlos Paz en el año 2007 sanciona su Carta Orgánica Municipal, la cual establece en sus artículos número 11, 12, 13, 14, 15 y 16 que el ambiente es patrimonio de la sociedad. Es obligación del municipio preservar, conservar y mejorar el suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna. Pero ¿qué pasa con las urbanizaciones que atentan contra el entorno natural de la ciudad? ¿Cómo se dio el debate que condujo a prohibir las urbanizaciones cerradas? Esas preguntas nos va a contestar el expositor Jorge Herman Sica, convencional constituyente de la Carta Orgánica de la ciudad de Villa Carlos Paz. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos, espero que me estén escuchando. Bueno, hago una introducción muy breve. Yo fui con otro grupo de 21 personas más, convencionales constituyentes de la Carta Orgánica. Se discutió mucho, muy potentemente, todo lo que es el tema del ambiente. Se dio una especial atención al tema del avance urbanístico que había tenido Carlos Paz, del desprolijo avance urbanístico que había tenido Carlos Paz. No es cierto que en Carlos Paz no haya un barrio cerrado, hay un barrio cerrado en Carlos Paz. Lamentablemente ese barrio cerrado estuvo antes de la sanción de la Carta Orgánica. Alguno por ahí sí conoce Carlos Paz, es en el Puente de los Gigantes, justo frente a ello hay un pequeño barrio cerrado. Y esa era la primera experiencia que se establecía en Carlos Paz y entendimos todos los que participamos, porque en ese sentido fue bastante consensuado. Entendimos la mayoría de nosotros que Carlos Paz no tenía ni la posibilidad ecológica ni la posibilidad urbanística de sostener barrios cerrados. Tomen en cuenta que la sanción de la ley donde se estableció el ejido del municipal es muy reciente, tiene apenas 3 o 4 años, y estamos hablando ya varios años atrás, la Carta Orgánica. Entonces, lo que existía en ese momento en Carlos Paz, después fue ampliado su ejido, pero lo que existía hasta ese momento, primero no había mucho espacio, y todo el espacio que había era para avanzar sobre las montañas y las sierras. O sea que hubiese perdido todo el paisajismo, la ciudad, y uno de los derechos que está establecido también en la Carta Orgánica es la monumentalidad, o sea, el tener
es un derecho que vino establecido en, si no me equivoco, en la ciudad de Barcelona, que es permitir a la sociedad disfrutar de su entorno, de sus monumentos, de sus bellezas naturales. Entonces, inspirados un poco también en ese artículo, decidimos incluir algún tipo de cuestión al respecto, y bueno, varios artículos fueron incluyendo este derecho a disfrutar de la vida ciudadana y disfrutarla en un todo. Cuando yo hablo de desprolijidad en la ciudad de Carlos Paz, hablo que hasta la sanción de la Carta Orgánica había sido bastante, ¿cómo decirlo?, caótico el avance urbanístico, y de hecho todavía es un jirón dentro de la ciudad el avance urbanístico. Incluso para esa misma época se hizo la primera planta de tratamientos cloacales de la ciudad, y inclusive hasta la fecha todavía no está conectado todo el mundo. O sea que hay una serie de daños ecológicos y sociales dentro de la ciudad. Entonces, por lo menos lo que se pretendió, es cierto también que muchos de los artículos de la Carta Orgánica quedaron abandonados y no atendidos por la sociedad e incluso por los gobiernos, pero algunos se fueron respetados y este fue uno. Entonces ese único barrio que quedó en la ciudad de Carlos Paz quedó como barrio cerrado, y eso permitió además la cohesión social, porque si uno empieza a meter barrios cerrados dentro de los ejidos municipales, empezás a generar guetos. Generalmente, bueno, ahí estaban hablando que había gente que está en Buenos Aires o que está viviendo en Buenos Aires, van a notar que generalmente al lado de un barrio cerrado hay un barrio pobre. Ese barrio pobre es de la gente que presta servicios al barrio cerrado, pero los presta servicios sin ser atendidos debidamente, sin tener las atenciones sociales correspondientes, sin tener prestaciones médicas, sin tener atención sindical. Y bueno, y todo eso genera profundas diferencias que tarde o temprano generan daños sociales muy fuertes, más allá de los daños ecológicos que puedan tener. Entonces, fue una decisión de conjunto, porque en realidad salió por un consenso mayoritario, el no permitir los barrios cerrados dentro de la ciudad, dejar que toda la ciudad esté interconectada, no permitir estos daños o estos como cicatrices que quedan dentro de las ciudades, que hacen que cada uno se quede sin la posibilidad de participar con el vecino, y sino que te convertís en una especie de persona aislada. Quien está dentro de un barrio tiene una vida, y quien está fuera de ese barrio tiene otra vida completamente diferente, y entonces no hay un compartir, no hay un intercambiar, no hay una fuerte vida ciudadana. Así que bueno, esas fueron las razones o los motivos por los cuales la ciudad de Carlos Paz en su Carta Orgánica lo prohibió. Muy bien, Jorge. Muchas gracias por la participación. Ante cualquier pregunta, saben que pueden escribir en el chat y las vamos a ir recuperando al final para que las puedan contestar cada uno de los expositores. Gracias, Gracias Jorge. a ustedes. Gracias a ustedes. Un placer, muchas gracias. Vamos a dar continuidad a la mesa número 2, titulada Río Ceballos y los alcances de su ordenanza sobre loteos. En el año 2012, la ciudad de Río Ceballos aprobó una novedosa ordenanza que desestima la extensión urbana en áreas naturales protegidas. Obligan a un englobamiento parcelario en sectores de alto valor ambiental, propone una zonificación a partir de criterios urbanos, funcionales y ambientales, y determina que no se admitirán loteos privados o urbanizaciones cerradas en cualquiera de sus formas: barrios cerrados, country club, barrios, fincas, chacras y similares. Para esta mesa va a exponer Cecilia Becerra, arquitecta y magíster en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la FAUD y directora de Planificación Urbana de la ciudad de Río Ceballos durante el periodo 2011-2015. Cecilia, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto poder participar y bueno, también una alegría esta noticia del proyecto de ordenanza. Yo tengo, si ahí había hablado con Agustina, puedo presentar, bueno, unas imágenes. En paralelo voy a compartir un poco la experiencia de Río Ceballos. Bueno, me dicen si se ve bien. Sí, Cecilia, se ve bien. Bueno, para esta oportunidad y para la invitación que ustedes me hicieron, me pareció interesante recuperar, bueno, fui a los archivos porque esto tiene bastante tiempo, pero, digamos, fue muy grato, digamos, volver a recuperar cuáles habían sido los debates de ese momento y también un poco cuáles habían sido las estrategias que dimos para lograr la aprobación de este proyecto de ordenanza. Respecto a cuáles habían sido algunas cuestiones como más conceptuales que en ese momento discutimos, estaban como en tensión ciertos modelos de ciudad, desde una ciudad inclusiva, como decía Nora, con cohesión social, y con oportunidades y derechos para todos los ciudadanos, frente a ciertos procesos que se venían manifestando en el territorio, que se estaban dando principalmente sobre la ruta E53, procesos de segregación socioespacial, de alguna medida también potenciados por las nuevas infraestructuras viales. También discutíamos y charlábamos sobre el rol de las pequeñas ciudades serranas y cómo, digamos, se articulan ciertas redes recíprocas y también complementarias frente a una mirada, digamos, como de área metropolitana, Córdoba, como de alguna manera hegemónica, que intentaba como, bueno, en ese momento también como imponer ciertas lógicas, planificaciones de usos de suelo, de vialidades, pero también estaba en tensión, digamos, esto de lo local y lo metropolitano. Por otro lado, un tema también interesante era discutir esta tensión que se estaba dando de una ciudad con cierta tendencia a la ciudad dormitorio como monofuncional, pensando también, digamos, que la ciudad de alguna manera para estos nuevos habitantes no terminaba de ofrecer, digamos, ciertas oportunidades laborales, educativas, de recreación, y que de alguna manera, digamos, esta tendencia de las ciudades o de sectores o barrios privados, de alguna manera no pertenecían identitariamente a la ciudad de Río Ceballos, y esas otras necesidades, esas otras funciones se desarrollaban fuera de la ciudad. También discutimos fuertemente esta idea de consolidar una trama existente con una idea digamos, de conectividad, de accesibilidad, de espacios públicos para todos y todas. Y por otro lado, digamos, esta presión inmobiliaria de nuevos loteos, que en el caso de una ciudad como Río Ceballos ya tiene una problemática muy fuerte que resolver, que es estos loteos de los años 40 y 50 que se dan en Río Ceballos, pero también en otras ciudades. Bueno, finalmente hay un modo de ocupación que se está dando en el territorio que tiene que ver con una cierta tendencia, digamos, a la dispersión, a la baja densidad, que desde luego no es un modelo, digamos, sostenible ni sustentable, por su elevado consumo de suelo, por su ineficiencia, digamos, respecto al aprovechamiento de redes e infraestructuras, pero sobre todo por un fuerte impacto ambiental sobre áreas naturales, áreas de bosque nativo, cuencas, etc. Acá me gustaría como remarcar que digamos, estas eran como las discusiones de fondo que dimos, digamos, con el equipo y también participativamente en diversos espacios, pero de alguna manera, digamos, encontramos como una posibilidad de poder plasmar estas cuestiones en una ordenanza con una característica, digamos, una mirada integral sobre la planificación, a pedido del municipio que de alguna manera nos pedían como reordenar
los procedimientos administrativos para las urbanizaciones, porque esto se estaba dando de una manera muy desordenada y con muchos conflictos, sobre todo en lo que son los procesos administrativos, ¿no? Bueno, respecto a esta fuerte tendencia de cómo hay una cantidad de migraciones territoriales desde la capital cordobesa hacia las zonas, digamos, metropolitanas, en este caso Sierras Chicas, donde se verifican fuertemente en las tasas intercensales cómo Córdoba fue disminuyendo en su incremento intercensal, pero las ciudades de Sierras Chicas se fueron incrementando. Entonces decimos que, digamos, este modo de crecimiento y estas transformaciones metropolitanas, digamos, tienen fuerte incidencia e impacto tanto en lo ecológico como en los aspectos físicos espaciales, como se está dando esta configuración que hablábamos dispersa, con fuertes impactos sociales también entre los nacidos y criados, entre los nuevos habitantes, con una ruptura también del tejido social, pero también destacando que hay un aspecto económico que motiva estos nuevos tipos de crecimientos urbanos y de barrios cerrados, que tienen que ver con la transformación de uso de suelo natural o rural en uso de suelo urbano, donde se obtienen elevadas ganancias y no siempre, digamos, se solucionan los problemas de infraestructuras y servicios, ¿no? Sino que esto luego es un tema que debe resolver el municipio y es bastante complejo. Hay una experiencia que en el caso de Río Ceballos fue muy importante, que fue un seminario, se llamó sobre Río Ticazán, y tuvo como diferentes instancias de participación, fue como un puntapié inicial para dar ciertos debates en la ciudad, y donde pretendíamos algunas estrategias para articular justamente acciones tanto desde la gestión pública como con las organizaciones locales, sociales, culturales, ambientales, y también con la academia, ya que algunos de los que participábamos en la gestión también teníamos un rol, digamos, como dentro de la universidad. Entonces, bueno, hubo una serie de talleres que abarcaron diferentes temas, fueron muy amplios, desde talleres de proyectos urbanos, arquitectónicos. Realizamos una publicación que también tuvo una llegada a las escuelas con una propuesta educativa. Luego articulamos muy fuertemente con el área de cultura, trabajamos mucho en conjunto con el área que en ese momento estaba a cargo Andrea Leguizamón, que es la actual secretaria de Políticas Públicas del municipio. Y bueno, y llegamos a una ordenanza bastante abarcativa, digamos, donde uno de sus artículos tenía que ver con el tema de la prohibición de los barrios cerrados, y con esta idea de promover una ciudad inclusiva, partiendo de un hecho también que veníamos viendo, que, bueno, como ustedes saben, cada loteo debe ceder un espacio para calles, para circulación y disfrute de la ciudadanía, espacios públicos, equipamientos, también debe ceder espacios verdes, y todo eso, digamos, está puesto como al disfrute de la ciudad y de sus habitantes. En el caso de los loteos privados, estos espacios quedan para uso exclusivo de determinados grupos homogéneos socialmente, pero a su vez, digamos, estos espacios públicos cumplen un rol muy importante como espacios de interacción, de integración, de intercambio social. No necesariamente son, digamos, espacios de encuentro, sino también a veces son espacios de desencuentro, pero son espacios justamente para trabajar la convivencia ciudadana y la diversidad cultural, social, de géneros, intergeneracional, en fin. Son justamente los espacios para practicar la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, digamos, fue una oportunidad poder incluir dentro de la ordenanza uno de estos un artículo específico, que fue el artículo 5, referido a la ciudad inclusiva y a la prohibición de countries. Luego, la ordenanza también planteaba una nueva zonificación con criterios fuertemente ambientales, que se
trasladaban tanto al ejido actual de la ciudad como al radio pretendido. Un aspecto central también fue prohibir los loteos dentro de la reserva municipal, los manantiales, reglamentar tamaños de parcelas y pendientes máximas, sobre todo teniendo en cuenta las situaciones topográficas de ladera, de cuencas, de microcuencas. Promover áreas de englobamiento parcelario en sectores que ambientalmente tenían fuertes pendientes y nos encontrábamos con parcelas muy pequeñas. Entonces, desde allí el municipio puso algunos instrumentos para poder realizar exenciones impositivas y promover estas áreas con otras lógicas, ¿no? También se revisaron los porcentajes de tierra destinados a espacios verdes y espacios públicos en el caso de nuevos loteos o de estos viejos loteos que se reactivaban. Y también se plantearon claramente algunos criterios de localización para los espacios públicos desde el punto de vista de la integración y la interacción social. En particular, digamos, esta tendencia que comentaba se manifiesta fuertemente en la zona sur y sobre la ruta E53, donde es interesante resaltar que los loteos que en este momento tienen características de loteos cerrados, es decir, tienen pórticos de acceso, están controlados, sus espacios no son de uso público. La paradoja aquí es que estos loteos han sido aprobados como loteos abiertos y a lo largo del tiempo han obtenido también permisos municipales para construir estos pórticos o para cerrar los perímetros, también argumentando digamos, cuestiones como de seguridad propias del barrio en relación a su alejamiento del trazado histórico de la ciudad. Bueno, esto se plantea como un tema que luego podremos discutir y profundizar en el día de o sea, hoy, 2021, estos loteos siguen con estas características y de alguna manera yo creo que, digamos, ha faltado voluntad política para poder, digamos, abrirlos y de alguna manera, digamos, su localización, de alguna manera periférica también al loteo central y histórico de la ciudad, ha tenido como cierto alejamiento, digamos, de los habitantes y no ha habido una presión tampoco social, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que estuvimos realizando en cartografías que muestran cómo fueron evolucionando estos loteos sobre la ruta 53 a partir de la consolidación de la autovía. Bueno, para hacer un cierre y luego podemos seguir charlando sobre algún punto que les parezca más interesante, nosotros realizamos en ese tiempo de gestión varios proyectos de ordenanza, siempre con esta perspectiva de ciudad abierta y con un fuerte, digamos, compromiso y preocupación por los temas ambientales, donde, bueno, hoy si se puede hacer algún balance de algunos de estos proyectos que nosotros realizamos, está básicamente, digamos, lo podemos verificar en algunos proyectos que realmente han sido políticas públicas participativas y con continuidad, y donde hay, digamos, una participación social muy activa y son también las organizaciones las que han permitido, digamos, sostener estos proyectos frente a las diferentes gestiones. Bueno, hasta aquí nomás, luego podemos charlar sobre algún tema que les parezca interesante. Gracias, Cecilia. Muy excelente la exposición. Vamos a esperar al final. Recuerden que pueden escribir todas las preguntas que vayan surgiendo a través del chat para que al final las podamos exponer y las puedan responder. Gracias, Cecilia, por estar. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a continuar con el panel número 3. El título es Unquillo, la concentración de tierras y los límites a los nuevos barrios cerrados. En 2014, la ciudad de Unquillo sancionó una ordenanza que prohíbe la habilitación de countries y barrios cerrados, aunque ya tenía aprobados varios emprendimientos de esta naturaleza. Según algunos informes, casi el 20% del área urbanizada de Unquillo está ocupada por barrios cerrados, en los cuales viven apenas el 3,2% de la población.
En otras palabras, la concentración económica también se traduce en una concentración territorial, donde un quinto del suelo urbano es ocupado por un pequeño número de vecinos. Sobre este tema va a exponer Víctor Hugo Díaz, arquitecto, integrante de ACUA Fundarec y de la Asamblea Ciudadana de Unquillo por el Ambiente. Víctor, bienvenido, muy buenas tardes. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, me gustaría decir algo de lo que acaba de manifestar Cecilia, porque un poco el fenómeno country tiene mucho que ver con el modelo neoliberal, del cual algo voy a decir, y con la ausencia de planificación, con el Estado ausente, digamos. Es algo que de alguna forma desde la sociedad civil y desde las organizaciones hemos reclamado en un momento histórico, digamos, de pleno auge del neoliberalismo en la Argentina desde la década de los 90. Precisamente la ciudad de Río Ceballos, con la gestión de Cecilia, comenzó una tarea que muchos municipios de las zonas no habían encarado, que era la planificación urbana. Eso significa un Estado presente y se hizo a través de la participación de la comunidad y de las organizaciones. Fue realmente un ejemplo, fue un muy buen antecedente y se dio en un momento histórico que en la Sierra Chica hubo mucha participación, mucho trabajo, mucha articulación de todas las localidades, desde La Calera hasta La Granja. Un poco todos hemos estado participando en el mismo proceso. Así que quería un poco recargar la importancia de la gestión de Cecilia. Y antes de ir al caso concreto, digamos, de Unquillo, que quisiera hacer una pequeña referencia que ya un poco la he adelantado, que estamos dentro desde los 90, con la gestión de Menem, estamos dentro del neoliberalismo, que eso implica un modelo de gestión también en el ordenamiento territorial, donde se cede la gestión al mercado. Y eso tiene que ver con todos los emprendimientos inmobiliarios y con la ausencia de planificación de los estados provinciales y municipales. Eso, sin lugar a duda, trajo grandes consecuencias, no solamente sociales, sino que también ambientales. Y en ese contexto, como recién lo decía, la comunidad comienza a participar, es como una especie de anticuerpo a partir de mediados de los 90, por alrededor del 95, organizaciones intelectuales, universitarios y comunidad empiezan a articularse reclamando un poco que se revierta este proceso de avance del mercado sobre los territorios, en este caso de Sierras Chicas. Y bueno, y después de eso viene un poco el ejemplo de lo que hemos hecho nosotros en Unquillo. Decía que un poco el neoliberalismo alude a una democracia formal, a una democracia débil, al retiro del Estado en beneficio del mercado. El modelo de los 90 está caracterizado por el monocultivo, la pérdida de bosques, la expulsión de los campesinos, de los pueblos originarios, el extractivismo, la megaminería, el fracking, los agronegocios con sus consecuencias ambientales y sociales, la apropiación de los recursos naturales por parte del capital extranjero, deforestación y cambio de uso de la tierra, inundación y sequía. El avance de la frontera inmobiliaria sobre el bosque nativo en ausencia y en connivencia del Estado provincial y los estados municipales. Desde el año 91, con la sanción de la ordenanza 8606 de la ciudad de Córdoba, se hace el primer country, que es el country de las delicias. Es necesario remarcar esto porque a partir de allí comienza desde la ciudad de Córdoba un modelo de gestión territorial que tiene que ver con el neoliberalismo. El country de alguna forma es un ejemplo de eso, por eso en la medida que el modelo digamos, de presencia del Estado, de conquista de derechos y defensa del ambiente va avanzando, las prácticas participativas tienen su contracara. Es necesario recordar que este fenómeno que llegó a Córdoba entonces hace 30 años, que aún se mantiene en pleno apogeo,
parece que nada lo detiene, tiene su principal insumo, esto es muy importante, el principal insumo son tierras baratas, tierras con alto valor paisajístico. Si ustedes un poco reflexionan van a ver que Las Delicias se ubica en el arco noroeste de la ciudad de Córdoba, toda una zona de hermosos bosques de quebrachitos, algarrobos, prácticamente desde Malagueño hasta la ruta de 53 se perdieron en 20 años miles de hectáreas de bosque, precisamente por el avance de la frontera inmobiliaria. Entonces, muy bajo valor que se suma, ahora sí, la intervención del Estado, porque como bien lo decían ahora, requiere grandes rutas, los country requieren grandes rutas, requieren infraestructura, y las grandes rutas y la infraestructura precisamente se la paga con créditos en dólares y la pagamos nosotros, los ciudadanos de la provincia de Córdoba. Es así que se comenzó por allá, por el 2000, con la red de acceso a Córdoba, y allí comenzaron a plantearse las troncales, los anillos circunvalares. Ha sido muy importante y fue totalmente rechazado la propuesta del IPRAN del año 2010. El IPRAN plantea el segundo anillo de circunvalación, que es articular en forma radial ciudades que están a 25 o 30 kilómetros de la ciudad capital, y qué casualidad, en el caso de Unquillo, Río Ceballos, Sierras Chicas, el segundo anillo circunvalar pasaba por el corazón de la reserva de los quebrachitos, de la hoy reserva de los quebrachitos, en aquel momento todavía no estaba reglamentada, por el corazón de la reserva de Villa Allende, por Salda-Nichín, por Bamba y por la Reserva Nacional para la Defensa en La Calera. Sin lugar a dudas, lo que se estaba haciendo, lo que se estaba queriendo hacer con esa troncal circunvalar era articular por atrás los countries existentes, como por ejemplo el Q2, el Corral de Barranca, y viabilizar tierras de zonas de bosque nativo, zonas rojas, para futuros countries. En ese momento, esa intervención del IPLAN fue rechazada por la comunidad y quedó en un impasse. Eso no se realiza en una acción muy similar a la que hoy está aconteciendo en la ciudad de en todo el Valle de Punilla. Desde el punto de vista cultural, un poco ya lo he anunciado, y después quien intervendrá a continuación mía hablará sobre los aspectos sociológicos, pero sin lugar a dudas se va construyendo una sociedad clasista, discriminatoria, una élite que se recluye atrás de grandes extensiones de alambres custodiadas por un ejército de vigilancia privada que piensa que los que están del otro lado son todos posibles sospechosos. El desarrollo de esas aglomeraciones en las últimas 3 décadas viene acompañado con procesos de exclusión urbana, segmentación y dispersión, y alto costo de infraestructura, como recién lo dije y antes lo habían adelantado. Ahora bien, ya viniéndonos para acá, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el 2008, se sanciona la ley del bosque, la ley de presupuestos mínimos, la ley 26.331, que es precisamente la que un poco establece, 2007 sancionada y 2008 reglamentada, que produce la protección de los bosques nativos de toda la República Argentina, de que todas las zonas de bosque no pueden ser, no pueden ser urbanizadas, y esa ley de bosque en Córdoba nunca tuvo una expresión gráfica, simplemente siempre tuvo una especie de hojita A4, donde no se determinaba bien el polígono. Entonces eso dio interpretaciones falsas sobre qué es zona roja y qué no, y de esa forma también se habilitaron countries en la zona de La Calera. También se lo está queriendo hacer en Unquillo, se lo hizo en Mendiolaza. Y de hecho la ley de bosques del 98-14 de Córdoba de alguna forma viola esa ley nacional, y la 98-41, que es la del IPLAN, cambia zonas rojas de bosque, pretende cambiarlas
por zonas que no lo son, y habilita urbanizaciones condicionadas, que en este caso, o recintos, que son los countries, que es un poco ya, cuando vaya a lo práctico, fue un poco lo que pasó en la ciudad de Unquillo. El cordón de las Islas Chicas, entonces, se ve seriamente afectado desde la seguridad socioambiental, pérdida de biodiversidad, servicios ambientales por los countries, las canteras, y el proyecto del segundo anillo circunvalar, como recién les decía. Las consecuencias de este modelo, que fueron muy bien detalladas por la doctora Barchuk en 2 informes que hizo en el año 2013 y 2015, precediendo a las inundaciones de ambos años, ella un poco narra que debido a los cambios de uso de la tierra, las sierras de Córdoba vienen sufriendo degradaciones producto del desmonte, incendio y sobrepastoreo, que en los 20 años se agrava con la expansión urbana, produciendo una fragmentación mayor permanente de los ecosistemas naturales. La pérdida, degradación del bosque, cambio de cobertura y uso de la tierra es una de las causas del impacto hidrológico. Esto está relacionado con la magnitud de las inundaciones que hemos tenido en el año 2015. La ausencia de cobertura vegetal amortiguadora en los sistemas ecológicos altamente antropizados genera elevada vulnerabilidad climática. La fragmentación de los bosques impide la conectividad del paisaje y promueve escorrentías, y con las altas pendientes, la diferencia de niveles, la proximidad de los asentamientos urbanos, el cambio climático, las lluvias torrenciales están produciendo inundaciones con consecuencias socioambientales, pérdidas de bienes y vidas, como aconteció en el año 2015. En este marco del neoliberalismo y del Estado ausente, como antes había adelantado, la sociedad genera sus anticuerpos, su defensa, y desde mediados de la década del 90 comienza todo un gran proceso de participación, que en el caso de la localidad de Unquillo fue acompañado por nuestra organización, que es la Asamblea Ciudadana de Unquillo por el Ambiente, y que tuvo la participación ciudadana, tuvo como resultado el logro de una serie de ordenanzas que han sido muy importantes y han generado un antecedente para, digamos, toda la región. Primero estuvo la ley en el año 2013, la ley de no a los countries. Después se rechazó el segundo anillo circunvalar. Después se reglamentó una ordenanza que había sido sancionada de la Reserva Municipal de los Quebrachitos del año 99, y se reglamentó en el 2014. Se consiguió un aspecto que nosotros siempre remarcamos como necesario, y cuando uno dice esto, uno está pensando también en la Constitución Nacional, que es cómo institucionalizar la participación ciudadana. La participación ciudadana se la puede institucionalizar generando mecanismos, como bien lo realizó Cecilia en Río Ceballos, pero también se le puede sancionar generando un antecedente jurídico, y la gestión de la Reserva de los Quebrachitos está a cargo de una directora de reserva y de una comisión de control y asesoramiento integrada por 8 organizaciones de la sociedad civil. Nuestra organización ACUA forma parte, tiene una representación y está sentado en la gestión de la Reserva de los Quebrachitos, que es como una especie de instancia de democracia directa. Y cuando uno piensa esto, piensa en lo que debería ser la Constitución Nacional. La democracia participativa es el modelo que tiene que anteponerse al neoliberalismo. Y la democracia participativa requiere de un cambio de la Constitución Nacional, de las constituciones provinciales y de las constituciones o cartas orgánicas municipales. Son más fáciles las municipales, porque los intendentes están muy cerca y más en nuestros pueblos. Van a ser más complicadas las provinciales o las nacionales. Bueno, esa es un poco nuestra experiencia, una experiencia positiva que tiene una serie de objetivos hacia adelante, que es un poco generar el plan de manejo de la reserva, revisar de nuevo la ordenanza de uso del suelo,
que en el aspecto positivo que se generó, que de alguna forma lo señalaba Cecilia en Río Ceballos, se generaron en la zona urbana, ya no en la zona de reserva, áreas de transición. Nosotros le llamamos área de transición a reserva, que plantean una urbanización donde solamente se pueden fraccionar lotes de 5.000 metros cuadrados, lo cual desalienta también dentro de la zona urbana que tiene áreas de bosque, digamos, el asentamiento de loteos de este tipo. Después, ¿qué otra cosa más me queda? Y por último, los procesos participativos, decía yo, desde el año 95, en todo el corredor de la Sierra Chica sancionaron una serie de reservas municipales. Así tenemos la Reserva Bamba, tenemos la Reserva de Villa Allende, la Reserva de Mendiolaza, que desapareció, la Reserva de los Quebratitos, la Reserva de los Manantiales en el año 2008, la Reserva Provincial de Parque La Quebrada. Después tenemos la Reserva para la Defensa en el norte y en el sur. En el sur, con la Reserva para la Defensa de la Carrera, y en el norte, la Reserva de la Granja. En el contexto, y esto es lo último que digo, de las inundaciones, se generó el Comité de Cuenca, tratando de pensar qué tipo de soluciones se le da a los problemas que se habían visibilizado, pero que muchas organizaciones lo venían adelantando. ¿Qué hacer? Nosotros propusimos, como organización, que se generara el corredor biogeográfico de las Sierras Chicas, que sea una reserva provincial que articule todas las reservas municipales y que conste de un presupuesto, porque sin lugar a dudas tenemos instancias de reservas de papel, reservas reglamentadas, como en el caso de Unquillo, pero que tienen poco presupuesto, pero para que el territorio sea realmente protegido, hace falta presupuesto del erario provincial y se tienen que sancionar como un área protegida, si no va a ser muy complicado proteger nuestros bosques. Eso es por el momento nada más. Muchas gracias. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Excelente la presentación, conocer la experiencia de esa ciudad. Gracias, Víctor. Recuerden a todos y a todas que en el chat pueden ir poniendo las preguntas. Veo que ya hay muchos y muchas que están participando, están escribiendo, así que en la instancia final vamos a hacer la ronda para que respondan las preguntas que están ahí poniendo. También está el link con el proyecto de ordenanza que fue presentado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Cosquín, así que ahí está el link para que lo puedan bajar y leer. En el panel 4 vamos a presentar antecedentes y consecuencias de los barrios cerrados en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, a partir de la reactivación económica del 2003, se produjo un boom inmobiliario sin precedentes, generando una serie de transformaciones en el espacio urbano. Crecieron barrios cerrados y urbanizaciones compuestas por torres rodeadas de muros y rejas. ¿Cómo impactan estas construcciones en el espacio urbano de la ciudad y en las relaciones sociales? Para eso nos acompaña Julieta Capdeville, docente en Sociología en la Escuela de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y también investigadora del CONICET. Julieta, bienvenida. Hola a todos. Bueno, antes que nada agradezco mucho la invitación y poder participar de este foro. Bueno, un poco que lo que planteé para compartir hoy es algunos resultados de mi investigación. Yo en CONICET vengo investigando la dinámica del mercado inmobiliario en la ciudad de Córdoba y fundamentalmente las estrategias de los grupos desarrollistas, empresarios, digamos, en la ciudad y las incidencias que esto ha tenido en el entramado urbano. Para esa investigación, que la vengo desarrollando desde el 2013, ha implicado, por un lado, una puesta en marcha de un trabajo de campo a través de entrevistas en profundidad a directivos, gerentes y dueños de grandes y medianas empresas constructoras de la ciudad de Córdoba. También ha implicado, también he apelado al análisis de fuentes de datos secundarias, como documentos públicos, diarios y bibliografía específica, es decir, otros antecedentes, otras investigaciones. Y bueno, un poco que las principales conclusiones de la investigación
son que, bueno, desde nuestro punto de vista, la configuración urbana de la ciudad de Córdoba cada vez expresa más la trama de intereses de estas grandes empresas desarrollistas. Las empresas se han transformado en un agente clave de las transformaciones urbanas, no solo por el cambio de modelo económico que se ha instaurado desde la década de los 90, sino también por una vinculación cada vez más estrecha entre estos grupos empresariales y el Estado municipal. Digamos, el Estado municipal ha habilitado cambios en la normativa de uso y ocupación del suelo que han permitido a estos grupos empresariales apoderarse de la renta urbana, decimos, de la ganancia que producen esos cambios de uso de suelo, digamos. En ese marco voy a como comentar un poco las consecuencias de este modelo que se ha instaurado en la ciudad de Córdoba. Por un lado, digamos, hay un creciente uso del suelo para la inversión y el desarrollo urbano de carácter especulativo, digamos, esto produce un aumento del precio del suelo, digamos, por la especulación y por la expectativa de valorización a futuro de esas tierras. Esto que ha implicado concretamente, ¿cuál es el resultado a mediano plazo de esta especulación inmobiliaria? La ampliación de la brecha entre el salario y el metro cuadrado, es decir, el precio del suelo es el que más se ha disparado en relación a los otros bienes de consumo. Esto implica que cada vez las familias necesitan más salarios para poder acceder a la vivienda propia, digamos. Por otro lado, ¿qué características tiene el mercado inmobiliario? Es que solo está dando respuestas mayoritariamente a las familias de clases altas. Nosotros en una entrevista a Alvear, que es una de las empresas desarrollistas que tiene más o menos 50 años en la ciudad de Córdoba, en una de las entrevistas el gerente general nos comentaba que Alvear nació como una empresa de loteos destinada sobre todo a familias de clase media y clase baja, pero en los 90 va a hacer un giro y va a dejar de producir estos loteos para clase media y clase baja y se asocia con otras empresas dando nacimiento a los primeros countries y barrios cerrados como son La Delicia, Lomas de Carolina, El Bosque, La Rufina, San Isidro, el Country Jockey Club. Entonces, desde la década de los 90 en adelante asistimos a una transformación de las características del negocio inmobiliario en la ciudad de Córdoba, por un lado con la llegada de inversiones extranjeras directas, con la fusión de varias empresas y con el cambio de perfil destinatario de los clientes, digamos. Las empresas dejan de estar interesadas para lotear para clases medias y medias bajas y empiezan a, sobre todo, concentrarse en las familias de clase alta. Entonces, podemos decir que hay una pérdida de interés por construir vivienda para los sectores medios y medios bajos frente a los proyectos destinados a las familias de altos ingresos, digamos. Esto ha repercutido, por un lado, en la combinación de esta especulación inmobiliaria y de los destinatarios del mercado inmobiliario, digamos, de los productos, de estos nuevos productos residenciales, country y barrios cerrados destinados a clases altas, ha implicado una dificultad aún mayor de acceso a la vivienda para las grandes mayorías poblacionales, digamos. En alguna medida hemos asistido al crecimiento de las villas, los sucesivos casos de tomas de tierra, las ocupaciones de inmuebles, son parte de los síntomas vinculados a la imposibilidad que han tenido numerosas familias para satisfacer sus necesidades habitacionales a través del mercado inmobiliario formal de tierra y vivienda. Es decir, cada vez más la vivienda pasa a ser un resguardo, de una forma de ahorro, un bien de cambio, y pierde fuerza la vivienda como bien de uso. Es decir, en Córdoba ha habido una disminución del crecimiento poblacional, pero sin embargo ha aumentado mucho el crecimiento del parque residencial, es decir, se sigue construyendo y cada vez más, pero como forma de reserva de valor y no para habitar esas viviendas. De esa manera podemos decir que la oferta de vivienda se encuentra totalmente desvinculada de las necesidades habitacionales reales de la población. Por otro lado, la llegada de estos barrios cerrados y countries, la mayoría, como recién comentaba Víctor Díaz, se asientan en la periferia de la ciudad, y eso ha implicado una saturación del tendido de infraestructuras. En Córdoba ya no hay nuevas habilitaciones de gas, porque no se da abasto, digamos, por otro lado, esa extensión de la mancha urbana implicó que el Estado tenga que costear la infraestructura, digamos. Y a su vez ha aumentado el uso desmedido del automóvil y aumentado la contaminación. Otra de las consecuencias que podemos atribuir a este modelo urbano de ciudad tiene que ver con la privatización del espacio público, la pérdida de espacios verdes en la ciudad. Hay un relevamiento que hizo la Red Ciudadana Nuestras Córdoba en el 2011, donde dice que hay una insuficiencia en Córdoba de espacios verdes, de uso público en la ciudad, y que tampoco existe una información precisa de las áreas verdes
en la ciudad, digamos. Hay un déficit de espacios verdes y tampoco hay un registro de las áreas verdes en la ciudad de Córdoba. Por otro lado, otra de las consecuencias que podemos nombrar es el aumento de las desigualdades sociales, como un poco comentaba recién, las transformaciones urbanas y también, digamos, la infraestructura y los gastos que el Estado va a llevar adelante terminan siendo apropiados de manera privada por estos grupos empresariales. Digamos, las transformaciones urbanas que son fruto de, digamos, de las transformaciones y también de la infraestructura y las inversiones estatales terminan apoderadas en manos de los grupos empresariales, digamos. Hay una apropiación diferencial de la renta urbana producida por las acciones urbanísticas del Estado y también por el crecimiento poblacional, digamos. Y otra de las consecuencias que podemos nombrar tiene que ver con algo que un poco comentaban ustedes anteriormente, que es con el fin del modelo de socialización relativamente mixto o policlasista, y de un estilo también relativamente heterogéneo. Esto lo ha dicho ya una de las primeras sociólogos argentinas que ha investigado la cuestión del espacio cerrado, que es Maristela Esbanco, digamos. Y por último, podemos mencionar también un proceso de negación del derecho a la ciudad, entendiendo al derecho a la ciudad como un derecho colectivo, que no solo implica el acceso de los ciudadanos a los determinados bienes o equipamientos urbanos, sino también la capacidad de decidir y transformar la ciudad en beneficio de todos y en función de los deseos que realmente la población en su conjunto tenga. Bueno, hasta acá llega mi intervención. Gracias por el tiempo y por la escucha. Muy bien, Julieta, muchas gracias a vos por participar, a todos los expositores y expositoras que se han tomado para formar parte de este conversatorio y poder entre todos y todas conocer las experiencias y los trabajos que se vienen realizando, que es muy importante unir esfuerzos entre todos los municipios. Vamos a pasar entonces a la instancia de preguntas y respuestas. Ya hay varias en chat, para eso lo voy a invitar al concejal Darío Vidal, concejal de la ciudad de Cosquín, para que haga la moderación entre las preguntas y las respuestas. Dari, ¿estás ahí? Acá estoy, Fer. Perfecto. Vamos a ir compartiendo las preguntas. Si están apuntadas a uno en particular, los voy a invitar a responder. Si no tiene directamente un destinatario, buscaremos ir respondiendo un poquito entre todos. La primera pregunta es para Cecilia. La pregunta dice, ¿cómo trabajaron con la comunidad para involucrarla en el proyecto? Ahí vos mencionaste un trabajo en una escuela que lo consideran como interesante para compartir. Bien, bueno, a lo largo de los 4 años de gestión, hubo diferentes instancias participativas. Desde el primer momento, digamos, un poco que, digamos, armamos la agenda armamos la agenda de gobierno, armamos la agenda de gestión a partir de los primeros foros y las primeras necesidades que se plantearon respecto a las cuestiones urbanas y ambientales principalmente. Pero básicamente el trabajo que nosotros hicimos con las escuelas fue a partir de la sistematización de un documento que fue el del seminario Ticazán. O sea, nosotros editamos este primer seminario y esta primera instancia que fue muy importante para instalar este tema de la prohibición de los barrios cerrados y otros temas como más generales y más integrales. Editamos un libro que también se los podemos facilitar, que es como la sistematización de esta experiencia desde una perspectiva, digamos, también de articular las diferentes áreas de gobierno. Esa sistematización la armamos con una docente que nos acompañó para pensar, digamos, después de cada capítulo que planteaba este libro, actividades para trabajar con las escuelas, principalmente con las escuelas secundarias. Entonces después hubo ahí un trabajo medio, diré que de peregrinaje entre las diferentes áreas de cultura, de ambiente y de planificación, donde fuimos haciendo presentaciones de este libro y de este material en las escuelas, ¿no? Y articulando con las docentes, haciéndolo llegar como un material, digamos, que estuviera a disposición de la comunidad. Esa fue una de las instancias y bueno, después para cada proyecto, estos que yo contaba, hicimos, por ejemplo, después una ordenanza de usos de suelo y fuertemente trabajamos en la reserva de los manantiales. Bueno, allí articulamos con las organizaciones que venían ya trabajando, recuperando su experiencia y lo hicimos
bueno, como de una manera, digamos, muy articulada, y en el día de hoy ellos mantienen, digamos, se ha formado un consejo de gestión, me parecía la experiencia que comentaba Víctor Díaz, o sea, digamos, ya es una instancia institucional que está conformada por diferentes actores de la sociedad y por diferentes instituciones que tienen, digamos, injerencia en estos temas, desde la cooperativa de agua hasta las organizaciones ambientales y culturales, y eso, digamos, es vinculante. O sea, las decisiones que toma ese consejo de gestión son vinculantes en las decisiones que se toman sobre la reserva de los manantiales. Eso me parece interesante, digamos, respecto a también los alcances de la participación y las diferentes instancias que se pueden plantear. Muchas gracias, Cecilia. Qué interesante esto, ¿no? De poder trabajar con los jóvenes, con las escuelas. Bueno, notarán que hay gente que le está inquietando esta charla, este momento, porque nos están queriendo intervenir, pero, por ejemplo, acá tenemos una participación muy interesante. Pero nosotros vamos a seguir con una pregunta para Julieta. Julieta, nos preguntan y te preguntan puntualmente, ¿cómo se da la integración social si quienes viven en estos barrios cerrados por lo general no consumen ni trabajan en la ciudad donde está asentado el barrio? Tendríamos que hacer una investigación para ver las trayectorias, digamos, las movilidades de estas personas que viven en barrios cerrados. En términos personales me parece que, digamos, de por sí que haya digamos, que los barrios cerrados implican un proceso de privatización de espacios que son públicos desde calles y avenidas, y por otro lado que obviamente van a ir en contra de la interacción social, pero no quiere decir que no haya interacción. De hecho, hay un poco la línea de investigación que está llevando a cabo Lucía, que está aquí con nosotros, tiene que ver con qué estrategias de diferenciación las familias pertenecientes a estas que viven dentro de estos barrios cerrados buscan diferenciarse de los otros, dígase trabajadores que trabajan en estos predios o hasta aún de los visitantes. Vieron que en los countries hay una entrada que una puerta de ingreso y otra de salida. Bueno, no quiere decir que no haya interacción, sino que hay todos dispositivos y mecanismos que se van como consolidando para diferenciarse de otras clases. Entonces, bueno, es un poco, hay también una investigación que llevó a cabo una socióloga sobre unas torres country en Buenos Aires que apunta un poco esto, el trabajo de enclave, dice ella, que es este trabajo permanente de marcar distancia simbólica y diferenciarse de los otros. Entonces, bueno, de cualquier modo, uno puede afirmar que obviamente los barrios cerrados de por sí van a disminuir el nivel de interacción, pero no quiere decir que no la haya, ¿no? Eso. Bien, bien, muchas gracias, Julieta. Seguimos con una pregunta para Jorge Sica. ¿Cómo mantener y alimentar, te preguntan Jorge, los procesos participativos que sostienen las nuevas ordenanzas inclusivas? ¿Qué instrumentos existen o se pueden crear para el cumplimiento de las mismas? Preguntan, por ejemplo, la fiscalización. Perdón. Y mirá, es un tanto complejo porque los instrumentos no dejan de ser siempre la participación popular, no hay otra fórmula. La Carta Orgánica Municipal, así como la Constitución Nacional o una serie de leyes, han planteado que solo la participación ciudadana hace del cumplimiento de las leyes. Las leyes están escritas y en infinidad de veces estas mismas no se cumplen porque no hay una fuerte presión social para hacerla cumplir. Digo, no existe la normativa como normativa no viva, y la vida, la normativa se la termina dando la sociedad. Espero haber entendido bien la pregunta, pero entiendo que podemos darle todo el marco jurídico y legal posible y sin embargo no poderlo hacer cumplir. Y eso no depende solamente de un fenómeno legislativo o de un fenómeno estrictamente político. Desprende también de un fenómeno social, es que la sociedad se haga cargo de todas y cada una de las normativas que hacen. Ahí escuchaba muy interesantemente varias de las personas que relataban cómo fueron imponiendo normativas, y esas normativas se fueron imponiendo en general por la participación social.
Digo, por ejemplo, la Carta Orgánica Municipal de Carlos Paz se dio por un pedido o un reclamo que estaba en la sociedad de Carlos Paz, el hecho de tratar de hacer una normativa propia de la ciudad por el tamaño, por el desarrollo y por las características propias de la ciudad. Pero después de que se hizo, hay una importante cantidad de normas, las sociales, muchas de las normas ecológicas y demás, que no se han aplicado porque la sociedad no se ha empeñado en hacerlo y la política se ocupa de lo que la sociedad demanda. Y entonces vos tenés la norma, pero no tenés que la haga cumplir, porque el Estado, o mejor dicho, quienes ejercen el Estado cómodamente la dejan pasar y la dejan transcurrir y no la cumplen. Bien, muchas gracias, Jorge. Siguen llegando algunas preguntas. Esta puntualmente es para Víctor. Preguntan ahí, a partir de lo que nos compartías, si propones provincializar las reservas municipales. Bueno, lo que está propuesto en este corredor biogeográfico de las Sierras Chicas, ladera oriental, esto es un comentario importante porque sería interesante que exista una reserva en el occidente, o sea, en Punilla, y de esa forma proteger toda la Sierra Chica. La propuesta nuestra ha sido para una región de la Sierra Chica que está sumamente complicada con el avance de los proyectos inmobiliarios. Entonces, ante eso, es como, digamos, dentro de todo el corredor de la Sierra Chica, la zona prioritaria es la cuenca del río Ceballos-Aldán, desde Calera hasta Río Ceballos. Y a partir de ahí proponemos que se continúe hacia el norte hasta la reserva para la defensa en La Granja. Esa es nuestra propuesta, que sería interesante que dé la vuelta hacia Punilla. Y sin lugar a duda, este tipo de experiencias deberían replicarse en toda la provincia, porque si no va a ser muy difícil poder proteger, más con una Secretaría de Ambiente que tiene una predisposición a reinterpretar lo que son las zonas rojas. Y otra de las cosas que estamos reclamando es que se reglamenten los ejidos municipales, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que al quedar en el ámbito provincial, acciona Catastro de la provincia y aprueba fraccionamientos de tierra que están prohibidos en la reserva de los Quebrachitos y quizás en muchos lugares de la provincia, que en realidad son loteos son loteos encubiertos. Así que lo ideal sería avanzar en un proceso de generar áreas naturales protegidas o reservas provinciales, como nada más. Bien, muchas gracias, Víctor. Seguimos con alguna más. Para Norita te preguntan, ¿crees que existe interés de la ciudadanía de Cosquín y de la zona para respaldar este proyecto? En realidad yo creo que parte de la ciudadanía sí hay interés, y ha sido un pedido también de toda la gente que está defendiendo de alguna manera nuestro patrimonio natural. Hay una lucha constante y permanente desde hace muchísimo tiempo, y esto es uno de los requerimientos. Yo creo que parte de la ciudadanía, como en todos los temas que se debaten y se tratan, hay algunos que no están de acuerdo o consideran que esto va en contra del progreso. Por eso me parece importante difundir cuáles son las consecuencias de este tipo de urbanización y demás, porque muy por el contrario, no se está en contra del progreso ni de recibir nuevos habitantes, sino de planificar aquella ciudad que queremos. Yo creo que la gente que no está de acuerdo, no digo todas, pero una gran parte, es por falta de conocimiento, ¿sí? De realmente entender lo que significa este tipo de emprendimientos urbanos y
lo que afecta tanto al ambiente como a nivel social. Así que yo confío en que muchos de los habitantes de Cosquín, con quienes hemos compartido muchas luchas, apoyen este proyecto. Nada más. Bien, Norita, muchas gracias. Seguramente estará también en poder compartir esta experiencia para que vayan accediendo a esto que nos han compartido estos compañeros. Seguimos con una pregunta en conjunto para Víctor y para Cecilia. Ahí nos ordenaremos para ver quién contesta primero. Y dice, si en las Sierras Chicas el crecimiento urbano de las últimas décadas fue acompañado de nuevos emprendimientos económicos locales o solamente se profundizó el modelo de ciudad dormitorio. Si quiere Cecilia compartir primero. Dale, perfecto. Sí, a ver, el tema es como muy fuerte, digamos, la designación de ciudad dormitorio, sobre todo, digo, si uno la ve desde el tejido social que habita, digamos, la ciudad. A veces hablamos de que hay como una tendencia o tendencia a ciudad dormitorio, o que este tipo de emprendimientos sobre la ruta como potencia, digamos, esta tendencia, ya que, digamos, estos habitantes, digamos, sus hijos, los niños y niñas no van a la escuela en la ciudad, no hay un consumo, digamos, en los almacenes, en las proveedurías, digamos, no hay un intercambio también respecto, digamos, social ni de capitales, digamos, se consume y se produce en otros sitios. Entonces, este tema, digamos, del rol de la ciudad y el trabajo es un tema muy importante. En el caso de Río Ceballos, digamos, históricamente había un rol económico que estaba como vinculado a las cuestiones turísticas. Ese rol, digamos, se fue corriendo, se fue diversificando, y ahí hay que pensar, digamos, en dos situaciones. La primera, que tiene que ver con algunas posibilidades también de capacitación, de formación, con ciertas oportunidades que se han estado gestionando desde el municipio, ciertos talleres de oficios desde la universidad, ciertas oportunidades, digamos, de formación y de capacitación que, digamos, que brindan nuevas posibilidades para las y los ciudadanos. También había una apuesta como muy fuerte a los trabajadores de la cultura, esto, digamos, promovido desde acciones concretas del municipio. Por ejemplo, digo, hablo de, digamos, tanto como de ordenanzas, como también, digamos, proyectos culturales y ciertos financiamientos de promoción a las actividades culturales. Y hay un proyecto interesante que es un parque industrial que quedó esbozado, digamos. Yo sé que ese proyecto ha estado avanzando, no conozco muy bien cuál ha sido la perspectiva o cuál es el rumbo que se está dando actualmente. En alguna medida, digamos, se pretendía relocalizar allí ciertos usos que eran incompatibles con los usos urbanos. Recuerdo en este momento una fábrica de premoldeados, Celotti, y bueno, en muchos tipos de emprendimientos o proyectos económicos vinculados también, digamos, ahí de nuevo pongo, digamos, para revisar este tema que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, o sea, y con las construcciones. O sea, con esto me refiero a corralones, materiales, fábricas de abertura, digamos, este tipo de emprendimientos que en ese momento, recuerdo, estaban tratando de organizarse en ese espacio, en ese parque industrial, y bueno, no sé qué rumbo habrá tomado ese proyecto en los últimos años, pero aparecía como una oportunidad. También se plantearon otros proyectos que me parecían súper adecuados para este contexto, que planteaban como el desarrollo de infraestructuras sustentables, y diferentes dispositivos, digamos, para el aprovechamiento de energías alternativas, y esos proyectos también estaban, digamos, tuvieron apoyo desde el gobierno para su desarrollo. Creo que son políticos y bueno, es un tema que
es sumamente importante, digamos, la economía en estas ciudades serranas. Bien, Bueno, yo Cecilia, Víctor, ahí está. por mi parte, me voy a referir al modelo de país, porque no podemos hablar de pueblos dormitorios, ciudades dormitorias, si no hablamos del modelo de país. En una economía neoliberal, de enclave colonial casi, la posibilidad de generar industrias locales se hace muy, muy lejanas. Si yo me refiero a un desarrollo histórico en Unquillo, primero existieran, posterior a la época de la colonia, grandes campos o pequeños campos con una producción pequeña. Con la avenida del ferrocarril, en 1913 a Unquillo, se generó una economía a partir de las canteras para aportar materiales a la ciudad de Córdoba, las canteras de cal. Después se desarrolló el turismo. Entonces su actividad económica estaba girada alrededor de esto. Yendo a las décadas del 50, 60 y 70 aparecieron la industria del calzado. Por supuesto que hoy esa industria del calzado no pueden sobrevivir en este modelo de país donde directamente los calzados se traían desde el exterior, se importaba todo. Entonces el modelo de economía tiene mucho que ver para poder conseguir ciudades que tengan vida propia. Lo último que cayó en Unquillo fue el frigorífico que daba trabajo a 500, 600 familias. Estás hablando, yo soy Paolo González, de Unquillo y de Río Ceballos. Entonces, el modelo de país tiene mucho que ver con eso. Y sí, hoy es una ciudad dormitorio Unquillo, y los country, digamos, contribuyen mucho más a eso, porque prácticamente la gente que viene a los country no va a vivir en la ciudad de Unquillo, ¿no? Es casi que no van a ser ciudadanos de Unquillo. Bien, muchas gracias Víctor y Cecilia. Quedan seguramente muchas preguntas y está bueno porque nos invita a seguir conversando sobre el tema, pero para ser respetuosos con el horario, Fer, te devuelvo la palabra. Gracias, Darío Vidal, concejal de Cosquín. Sí, en las preguntas hay muchos coscoínos y coscoínas, así que bueno, va a haber oportunidades seguramente de charlar con los concejales, que hay preguntas ahí dirigidas y seguramente quedan los contactos con quienes participaron en cada uno de los paneles. Así que muchas gracias a todos y a todas. Vamos a presentar en este momento al diputado nacional y presidente del Partido Solidario Córdoba, Eduardo Fernández, para que nos dé unas palabras de cierre de la actividad. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ser breve, así le ahorramos trabajo a estos que interceptan. Le decía a Fer por el chat que este es liviano, es todo en reuniones que encajan una película u otras cuestiones directamente. Así que, primero, Nora, felicitarte. La verdad que muy buena actividad. Yo estaba con una gana de preguntar, pero no nos vamos más. Vamos a desafiarte a hacer un taller de trabajo con esto, porque a mí me está surgiendo como diputado nacional que visito muchas comunas, muchos lugares. A ver, Cecilia, estuve ahí con Eduardo Baldassi en Río Ceballos, y por ejemplo está lo del parque industrial, y es interesante, hay un arquitecto ahí que seguro lo conoces, que es muy buen tipo, y estamos tratando de conciliar esto, pero también, vos sabés, La Nación, Víctor largó este plan de vivienda, hay fondos para hacerlo, y cuando hemos recorrido comunas, por ahí está el Diego Heredia también que me acompaña, los intendentes buscan tierras propias o concedidas y lo de la infraestructura. Entonces, me parece que el gran tema, creo que también fue Víctor que lo dijo, es el tema de que la cuestión del uso del suelo está delegado a los municipios muchas veces, pero están las zonas grises y vemos cómo se instalan afuera los barrios, los country, entre las localidades, fuera de los ejidos, pero después piden los servicios ahí y ocasionan el mismo resultado sociológico y económico que decía Julieta. Por ahí estaba el arquitecto Federico, que
que él lo ha acompañado mucho en Córdoba, me ha acompañado mucho en la lucha con la instalación de las grandes superficies, así que me parece un tema que ver cómo obligarlo, pasa en casi todas las leyes ambientales que quedan en las jurisdicciones provinciales. Está Neri Martínez, que recién le preguntaba por las áreas protegidas también. Córdoba tiene un montón de áreas protegidas, pero Víctor decía, después desaparecen porque no las cuida nadie, o quedan, o hay algún emprendimiento. Así que es un tema que me parece de muchísimo futuro, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con el buen vivir, ya que anda el Fede Fumiato por ahí, seguro no nos tenemos que olvidar, y me parece que es un proyecto desafiante, Nora, te decían de la participación popular, y bueno, si se impone el egoísmo, esta es una ley con mucho contenido solidario, ¿no? Para que tus nietos, tus hijos vivan en una localidad que tenga esa otra característica. Los barrios son cerrados y se cierran ahí también las concepciones, las experiencias, la economía. Así que es un tema para desarrollar, es un tema yo creo que trasciende a los municipios, que es importante encontrar la territorialidad ahí en el municipio y los vecinos para discutirlo, pero que abarca a la provincia y que abarca también a la nación. Nosotros tenemos proyectos como la ley de humedales, tenemos la ley Yolanda también, que tendría que adherir el municipio para educar a todos los funcionarios en esa ley, y tenemos la Ley Nacional de Educación Ambiental. Todo eso tendría que ayudar a que participe más gente creando conciencia. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Nora, por el espacio, pero por el debate, ¿no? A todos los que han participado, a Víctor, viejo amigo, ahí y luchador en Unquillo también, a todos. Cecilia, no te conocía personalmente, sí, de las referencias ahí en Río Ceballos y Sierra Chica, así que a todos y a todas, muchísimas gracias y adelante. Muchas felicitaciones, Nora. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu participación, gracias a todos, a todas, por los mensajes que hemos recibido también ahí en el chat, y seguramente seguiremos debatiendo y hacer un trabajo entre todas y todos, los municipios y las regiones. Nora quería decir algo. La estoy viendo acá de frente. No, simplemente agradecer a cada uno de los expositores que nos acompañaron y la presencia de toda la gente que se unió a esta reunión con un espíritu de compartir experiencias, y fundamentalmente, y honestamente lo digo, más allá de que la ordenanza se apruebe o no, instalamos el tema, y eso es lo importante, y el trabajo mancomunado entre las diferentes localidades, y realmente escucharlos para mí ha sido un placer, porque acuerdo absolutamente con todo lo que se dijo, y creo que lo refleja el espíritu que mis compañeros y yo hemos tratado de poner junto con Darío en este proyecto. Así que hay que seguir trabajando, hay que hacer docencia, y con respecto a la participación también hay que hacer docencia y tener paciencia para que se vaya comprendiendo esta situación que se va generando por el avance de los emprendimientos económicos, fundamentalmente. Así que muchísimas gracias y un placer. Gracias. Buenas noches a todos, a todas.